Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La primera lectura del domingo 22 del tiempo ordinario se leen unas palabras del profeta Jeremías, que es el profeta de la época del destierro. También otros, como Isaías o incluso Ezequiel, mencionan esa etapa como una etapa del sufrimiento, pero a Jeremías le tocó personalmente vivir. Y él tenía que, por una parte, advertir a los israelitas que por más que su ciudad y su templo haya sido destruido, y por más que parezca que Dios estaba lejos, que el Señor Dios seguía siendo su protector y que Israel debía cumplir con la alianza, con sus mandamientos, y al mismo tiempo fomentar la esperanza en el pueblo de Dios para poder tener ese optimismo, esa esperanza en un Mesías que vendría más adelante, un momento de promesa, del cumplimiento definitivo de la promesa, que sería la intervención de Dios, concretamente en la encarnación del Hijo, en Jesucristo. Y en estas palabras de la primera lectura se ve claramente un poquito lo que le cuesta personalmente a Jeremías entender la voluntad de Dios, el sufrimiento que le toca vivir. Debe haber sido muy desconcertante, ciertamente, ver que el Arca de la Alianza, la historia de que Israel vencía todas las batallas porque Dios estaba con ellos, bueno, que ya no se cumplía. Ya desde la época de Josué y la lucha contra los filisteos, cuando llevaban el arca, eran casi invencibles. Pero viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y no muy difícilmente les gana la batalla, la guerra al rey de Judá, y entran a la llamada Santa Santorum del templo. Después Jeremías dice que él escondió el Arca de la Alianza, como para aclarar que en realidad ellos no tenían el arca, digamos, ¿no? Tampoco se lo llevaron los babilonios. Después está toda esta ficción de dónde está el Arca de la Alianza. Dice Jeremías que él lo escondió en el desierto, y era toda una tradición, incluso la ficción, que ustedes lo conocerán más en la historia de Indiana Jones y estas cosas. Pero lo cierto, y la parte histórica, es que a pesar de todo, Israel fue vencido. Y dice por eso que Jeremías en esta lectura dice cómo él se siente muy incapaz, se siente impotente. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor.
Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Se está quejando el profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías, utilizando una palabra que es realmente muy fuerte. Dice, me sedujiste, dice esta traducción, pero literalmente es casi me engañaste. Me dijiste una cosa y no era así. Pero como era tan fuerte, era tan convincente, era tan grande y tan luminoso, tan ardorosa esa palabra, que él no tenía otra opción que la de transmitir esa palabra, es lo que dice. Había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Este es el sentimiento que podemos tener todos nosotros en realidad cuando nos enfrentamos a que la vida es difícil y que el Señor mismo nos manda a veces las cruces. En el Evangelio de la Misa del Domingo, Jesucristo, en esa conversación muy importante, porque es el diálogo entre Pedro y Jesucristo y los apóstoles, en el que Jesús le dice que construirá la iglesia bajo la fortaleza de San Pedro. Ahí les habla un poco los fundamentos sobre los que construirá la iglesia, que es sobre el amor a la cruz y el amor a la voluntad de Dios. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. En el fondo es esto. Es inevitable, tanto para Pedro, que apenas escucha la palabra cruz, lo primero que le sale es que Dios te libre. De ninguna forma, Señor, la cruz para vos ni para mí. Y el Señor reacciona de una forma casi violenta. Aparta de mí, Satanás, le dice a San Pedro, y le amonesta diciendo que si no hay cruz, no habrá resurrección. Sobre todo, no se rechaza la voluntad de Dios, simplemente porque a mí me parece, porque a mí me cuesta, porque a mí me duela. Está de nuestra parte, obviamente, manifestar con mucha sencillez y dentro de esa lógica de la filiación divina, como hace Jeremías. Y le decimos al Señor que nos cuesta algunas cosas, porque la vida es difícil, porque hay cruces. Y en las últimas semanas, en los últimos meses, bueno, todos estamos padeciendo de una forma y otra las consecuencias de una pandemia, de las dificultades económicas, de las dificultades también en las relaciones familiares, en las relaciones sociales. Y ciertamente esta es una cruz que nos manda el Señor, no es una cruz inventada. Y al igual que Jeremías nos sale a decir, Señor, me engañaste. Al inicio del año todos habremos dicho feliz 2020 y que habremos deseado unos augurios y que fuera un muy buen año y que el Señor nos acompañe y que prosperidad y todos estos muchos frutos. Y bueno, ya vamos más de 7, 8 meses y 2020 es una porquería, perdón, ¿no? Pero y nos sale a decir un poquito, Señor, me engañaste, me sedujiste, te dije que sí, pero esto me cuesta, esto me duele. Y el Señor nos dice que cuando hacemos un acto de resignación, un acto de docilidad, un acto de amor a esa voluntad de Dios, que es la clave de la santidad. En Camino, libros de consideraciones espirituales que escribió San José María, dedica un capítulo entero sobre la voluntad de Dios.
A veces cuando te salga esa rebeldía interior o que al inicio de tu oración lo primero que te salen son las palabras de Jeremías, me engañaste, te recomiendo que leas atentamente estas palabras de este capítulo de la voluntad de Dios, porque es muy consolador y es muy iluminador. Dice, por una parte, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Es decir, que el hecho de que nosotros libremente, con nuestra docilidad libre, aceptemos lo que Dios quiere en nuestras vidas y en el mundo, depende de muchas cosas grandes, porque estamos colaborando a la tarea salvífica de Dios. En otro punto dice, nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según Él desea, a golpe del martillo y de cincel. No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente, y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que pisarán las gentes con desprecio. El Espíritu Santo nos ilumina para que descubramos la bondad, la hermosura y los frutos de ese acto interior que hemos de hacer todos, que es amar la cruz del Señor, aceptar la voluntad de Dios. Es probablemente la oración más perfecta, es la oración que hace Jesucristo allí en el huerto de los olivos, cuando le dice a Dios Padre, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El poder decir, Señor, acepto tu voluntad. Lo que me sale es la queja, no me gusta, Señor, esto, libérame de esto, y tenemos todo el derecho a hacerlo como hijos de Dios, pero que queramos terminar. Pero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Porque seguramente vos sabés más. Desde la eternidad, de esa sabiduría misericordiosa, desde el cielo, desde la bienaventuranza eterna, nos estarás viendo, quizás sufriendo, quizás un poco perdidos, pero seguramente dentro del camino dispuesto por la providencia divina, y que cuando vamos aceptando esa voluntad de Dios, también somos más libres, también se nos abre un horizonte más grande de vivir cara a la eternidad. No depender, no moverse tanto por los vientos de las circunstancias, sino que realmente estar bien anclados en la roca, en la piedra firme de nuestra filiación divina. Y podemos acudir a nuestra Madre del Cielo, Santa María, cuando allí en su casa, en la aparición del Arcángel San Gabriel, que le anunció que sería la Madre de Dios, su respuesta fue esa, hágase en mí según tu palabra. Y toda la vida de la Virgen María se puede resumir así, que se haga tu voluntad, por más que me cueste, por más que haya cruces, por más que haya sufrimientos, porque Dios cumplirá con la alianza, Dios cumplirá, nos dará su promesa, la promesa que es la bienaventuranza eterna, que es el amor infinito, el perdón, cosa que nos da una gran paz y una gran alegría, porque sabemos que todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Es un tiempo en el que necesitamos mucha paz. Es un tiempo en que la gente que nos rodea nos estará pidiendo una visión más optimista, una visión más esperanzadora. Y la fuente de esa esperanza, de esa alegría, de esa paz, expresamente está aquí. El poder decir, pero lo rezamos todos los días, cuando rezamos el Padre Nuestro,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y también cuando rezamos el Ángelus, recordando esa palabra de nuestra Madre, le pedimos a Santa María que nos ayude a decir con ella que se haga tu voluntad, según tu palabra, que se cumpla lo que vos quieras, que somos sus esclavos, hijos libres, que quieren que se construya el reino de Dios en este mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí.